Buenos días, mi nombre es Luisa Gabriela Coleman Sánchez, soy alumna de la Escuela Universidad Alfred Nobel y les quiero platicar un poquito sobre la sociología latinoamericana. Cardoso y Faleto nació el 14 de julio de 1935 en Santiago de Chile. Este sociólogo brasileño nos habla sobre la teoría de la dependencia. Nos habla de los tipos de desarrollos internos que incentivan la riqueza nacional y externa en relación con otros países y empresas transnacionales. Es decir, este sociólogo nos habla de los países que se encuentran dentro de la periferia, que se encuentran en el yugo, que no tienen libertad, que no tienen democracia, que son países que no tienen recursos. Y el poder lo lleva a Estados Unidos y lo que es toda Europa. O sea que había un mal gobierno. También tenemos a Rui Mauro Marini, nació en 1932 en Brasil y él murió en 1997 en Janeiro, Brasil. Él fue un economista y sociólogo brasileño que nos habló sobre la dialéctica independiente. Explica cómo la pobreza y la economía precaria con la riqueza de los países desarrollados eran superexplotados del trabajo. Él nos habla un poquito más sobre tres detalles muy particulares sobre la tesis, antitesis y síntesis. La tesis quiere decir o nos habla sobre la pobreza y la economía precaria. La antítesis nos habla sobre la riqueza de los países desarrollados y la síntesis que es nos habla sobre la explotación del trabajo. Gino Germani nació el 4 de febrero de 1911 en Italia. Él es un filósofo que nos habla sobre la sociología de la modernización. Él explica la distribución de riquezas de las clases sociales y el proceso de industrialización. Él nos habla que no todos los países de América Latina se encuentran en las mismas situaciones para poder hacer una transición. Él nos habla que las clases medias no buscan hacer un cambio, buscan mantener lo que ya tienen como conformistas. Las clases populares luchan por el poder a través de la violencia. A continuación voy a hablarles un poquito de los sociólogos que nos explican sobre la modernidad y la posmodernidad en la sociedad. Uno de ellos es Alain Touraine. Es un sociólogo economista francés nacido en el año de 1925. Él nos habla sobre la crítica de la modernidad. Desarrolla el término de la sociedad postindustrial de su trabajo. Se basa en la sociología de acción y cree que la sociedad forma su futuro a través de mecanismos estructurales y sus propias luchas sociales. ¿Qué quiere decir esto? que toda acción social busca un cambio en la sociedad. Tomando en cuenta que la acción cambio social son los autores sociales realizan un cambio dentro de la sociedad. Él decía que para que nos quede un poco más claro, que toda persona que trabaja para hacer un cambio, eso se le llama un cambio social. Niklas Luhmann fue un sociólogo alemán que nació el 8 de diciembre de 1927 y murió en el año de 1998. Él nos habla sobre la teoría de sistemas. Él señala que las comunicaciones son la unidad constituyente y reproductora de los sistemas sociales. Él nos menciona sobre una red de nodos, es decir, que solo pueden entender en su relación con su entorno. Que lo más importante no son los individuos, sino las relaciones que tiene, de cómo comunicarnos. Eso es lo que importaba, ¿sí? No los individuos. Eso es lo que nos hablaba de las teorías de sistemas, Niklas Luhmann. Michel Foucault fue un historiador, psicólogo, filósofo que nació el 15 de octubre de 1926 en Francia. Falleció en 1984. Él nos habla sobre el sistema del poder. Él nos habla sobre el sistema del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que está basada en las relaciones de poder, o sea, que nacemos con la intención o espíritu de poder. Un claro ejemplo es donde podemos analizar a papá y a mamá. Cuando papá manda a mamá, mamá manda a la hija y la hija manda a veces hasta la mascota. Este es un sistema de poder. Donde nace esta relación de poder es en la sexualidad, es decir, todo ser humano quiere tener el poder y los animales también, nada más que los animales no lo saben, pero por naturaleza lo hacen. Por ejemplo, las leonas. Jean Lintor fue un filósofo sociólogo, nació el 10 de agosto de 1924 en Francia y murió en 1990.
Él fue un francés que habló sobre la teoría de la perspectiva moderna. Este fue un crítico de la sociedad actual posmoderna por realismo del dinero, puesto que éste se acomodaba a todas las necesidades siempre y cuando tenga un poder adquisitivo. Por ejemplo, él nos habla sobre cómo ciertas comunidades o estados podían estar unidas aunque hablen diferentes o sean culturas diferentes, en donde surgen los metarrelatos. Un ejemplo es moderno de historias, como por ejemplo la independencia. Lo posmoderno, símbolos como por ejemplo los 43 normalistas. Unas palabras claves es lo moderno e historias. Posmodernas son relacionados con símbolos. Y estos dos, ambas crean una identidad que unifican a la sociedad. Jürgen Habermas nació el 18 de junio de 1929. Él es un filósofo sociólogo alemán conocido por sus trabajos de filosofía política y ética. Él entiende que el cambio social debe darse en un ámbito simbólico, en el ámbito de comunicación y entendimiento entre los sujetos. La modernidad nos dice que es un fenómeno que se interactúa entre tres elementos, por ejemplo, la filosofía, que es la reflexión, la ciencia, la praxis, y el ser humano ente en llevar algo a cabo. También tenemos a un francés que se llama Jean Baudrillard. Él habla sobre las perspectivas de la sociedad del consumo. Nos habla del consumo, cómo adquirir lo necesario para la vida humana, tomando en cuenta que no solo consumimos alimentos, sino también consumimos ideas a través de culturas y bienes. El consumismo es lo que se compra, lo que consumimos innecesariamente, lo que no utilizamos. El que es el valor nos habla también del valor de cambio, como estatus. Por ejemplo, el costo que se le da a la marca, y de la marca se deriva el estatus que se le da. También nos habla sobre el valor de uso, el costo de acuerdo a la utilidad del producto. Nos menciona algo sobre el signo. Es una marca, todo lo que compramos tiene un signo, tiene un valor, que es la marca, y de esto nos guiamos. Y eso es un poquito de lo que les hablé sobre los sociólogos que nos explican sobre la modernidad y la posmodernidad de la sociedad.